nivel un poco más personal, ¿en qué crees? ¿Cuál es tu creencia religiosa? ¿O de qué te agarras en esos momentos de crisis emocional? Mira, yo nací, crecí en una casa con valores católicos muy fuertes, ¿no? Mi abuela paterna fue la que prácticamente me indujo y me inculcó una formación dura, ¿no? En cuanto a lo religioso, mas no por ello puedo decir que soy practicante ahora, ¿no? Soy consciente de que no estamos solos en este mundo, que debe haber otro tipo de vida, otro tipo de fuerzas, no sé, ¿no? Llámale naturaleza, Dios, energía, ¿no? Lo que Pero quieras. no, digamos, no me quita el sueño, ¿no? O sea, entiendo eh, que fundamentalmente, pues, la creencia nos permite sobrellevar, ¿no?, nuestra vida diaria. ¿En qué creo puntualmente? Pues en que, en este caso hablábamos del conocimiento, de la educación, que en realidad puede y debe servir, ¿no?, para mejorar la calidad de vida de las personas. Si no creyera en eso, no tendría sentido dedicarme a la investigación. Y más que creencia, yo diría, hay que pensar que la educación es posible que resuelva, ¿no?, que el conocimiento ayude. Si tú no estás convencido de lo que haces, pues difícilmente Es lo vas a que encontrar como transmites, una ¿no? Sí, satisfacción, ¿no? Y eso se transmite sí. finalmente. Entonces, en mi vida personal he tratado de aplicar, digamos, como una serie de principios, ¿no? Básicamente ser coherente entre lo que digo, lo que hago y lo que pienso, que no siempre es lo más correcto, lo adecuado o lo políticamente correcto, O lo pero ni posible. modo. O sea, lo pienso, lo digo y lo hago. Ok. Por eso yo decía que a veces en este proceso de buscarme, ¿no?, o de buscar respuesta a quién soy, pues uno comete errores, uno comete, digamos, toma malas decisiones en esta lógica del buen ciudadano o de la buena persona, ¿no? Pero finalmente son experiencias de vida. Entonces también aprendí desde muy pequeño que en la vida no había cosas buenas o malas. Finalmente tomas decisiones. Si te haces responsable de esas decisiones y de las consecuencias que de ello deriven, ¿sí? Y para mí esa es como la idea de libertad. Y en la academia, en la docencia, he encontrado como ese espacio para decir, ¿no? Y claro, la responsabilidad que eso implica, ¿no? Porque finalmente hay gente que te va a escuchar, hay gente que pues te puede tomar incluso la palabra como ejemplo y que también lo trate de implementar en su vida, ¿no? Entonces sí, ser más precavido, más mesurado, creo que eso podríamos eh, pensarlo como en este proceso de formarme, ¿no?, en esta parte de la investigación, que además, pues entiendo que es un proceso en el cual, pues, hasta el día de mi muerte, pues espero no dejar de aprender, ¿no? Al menos que me dé Alzheimer o una cosa así, pero finalmente sería como eso, ¿no? O sea, y aprender no me refiero solo en el aspecto de la academia, sino de la vida misma, ¿no? De ver cómo otros viven su vida, de ver cómo otros enfrentan su realidad y eventualmente cómo la resuelven. Y entonces es sorprendente, ¿no? El mundo social para mí ha sido, ¿no?, o sea, es encontrar en la señora de que vende las papas en la esquina, el de los carritos de tamales, ¿no? Que todas esas historias de vida que parecieran tan cotidianas, tan comunes, pues implican su grado de complejidad. Y para mí eso sería como el quehacer de la investigación social, ¿no? Mostrarnos que pues toda esta diversidad, digamos, de maneras de entender, de mirar la realidad, pues finalmente es lo que nos enriquece, ¿no? Esa es como parte digamos, si me lo pones como manera de creencia, quizá eso, ¿no? Eh, la idea de que, pues sí, sí es posible un mundo mejor, o por lo menos no tan como lo tenemos ahora, ¿no? Yo me To- niego, Sí. digamos, a aceptar que tengamos que salir a la calle con miedo, ¿no? Entonces, pienso que sí, que la educación, la ciencia tiene que ayudarnos a resolver y bueno,
pues sería como parte de esos fundamentos que ¿Crees que la educación nos puede llegar a convertir esa utopía en realidad? sí, pero aquí también el problema es qué tipo de educación. O sea, en el sentido de, en la historia de México, bueno, sabemos que la reforma como tal, las reformas educativas, pues tienen una base principalmente que viene de estos modelos o de este gran modelo económico capitalista, ¿no? Como se sabe, bueno, hay varios libros escritos sobre esto. Básicamente era que la educación sirviera para formar buenos ciudadanos, y mano de obra. ¿Sí? Ujú. Bueno, si le seguimos apostando a eso, es difícil que haya grandes cambios. Entonces, para mí la educación, sí, en un principio tiene que haber ciertas normas, ciertas reglas, pero también te debe dar las herramientas para que a su vez cuestiones, ¿no?, esas normas y esas reglas, esos saberes, y lo confrontes con la realidad que te toca vivir a ti. Creo que para mí ese es el reto más grande, porque tú puedes formarte, bueno, tenemos un montón de casos ahora, gracias a la tecnología y las redes nos damos cuenta de esto, ¿no? No sé, por ejemplo, gente que estudia derecho y resulta que es un abogado corrupto, ¿no? Y es bueno, pero pues si estudiaste leyes en una universidad donde suponemos que te enseñan valores y ética, etcétera, ¿por qué terminas actuando de esa manera? O de repente, pues a lo mejor un arquitecto, ¿no?, que pues con el fin de ahorrarse un dinero más o ganarse un dinero más, te cambia la calidad en los materiales y terminan por caerse las construcciones, como lo vimos en los sismos, ¿no?, en 2017. Sí. ¿Sí? Entonces dices, no, no es, o sea, no es una garantía al 100% la educación, pero finalmente es uno de los grandes motores que puede propiciar un cambio, no sé si para bien o para mal, ¿no? Porque finalmente eh, el descubrimiento de la fuerza nuclear, ¿no?, trajo consigo las bombas atómicas. En su Ujú. principio fue un gran descubrimiento, Pero también pero la generación finalmente de otras aquí el cosas problema es benéficas. cómo se utilice, Sí, bajo qué, ¿no? Otro de los grandes inventos o descubrimientos de la ciencia, ¿no? El plástico. Y hoy es uno de nuestros principales problemas, ¿no? sí. Entonces, es complejo, ¿no?, entender si un concepto puede, una teoría, ser buena o no, porque también depende, ¿no?, de la manera en cómo las personas pues lo utilicemos, ¿no? Y Que depende es, mucho del contexto, ¿no? y los contextos, ¿no?, que también es, a veces se nos olvida, ¿no? Pensamos como en un mundo ideal donde todos somos exactamente iguales, ¿no? Entonces, de repente, platicando, por ejemplo, con algunos compañeros, colegas, de profesores, profesoras, se imagínense que como somos justos, el día del examen es a tal hora y son las 20 preguntas iguales para todos. Pero resulta que hay una chica que está en su periodo menstrual, que trae unos cólicos terribles, pero no importa porque como yo soy equitativo, pues el examen es igual, el tiempo para todos es el mismo porque soy justo, pero no estoy pensando en las particularidades Sí. de esa persona, ¿no? Y yo no sé qué tanto le pueda afectar para que Su salga bien o condición. mal Ujú. en su proceso, ¿no?, evaluativo. Entonces, son como esos detallitos, ¿no?, de que no se nos olvide que somos seres humanos. Ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, bueno, finalmente, pues es entender que en este proceso histórico del desarrollo de la humanidad, pues fueron mecanismos pues para controlar a la población, ¿no? O sea, finalmente, incluso el sistema democrático que se ha dicho que es de los mejores del mundo, pues tuvo que hacernos a todos iguales para que eventualmente hubiese un mejor control, ¿no? Pero ahora incluso el concepto de democracia está Está cambiando cambiando. y Ya, ahora ya no es muy estamos, aceptado en muchos lados, no, ¿no? pues ya no, porque finalmente lo que tenemos que aceptar es que somos diferentes, Ujú. pero que vivimos en un solo planeta. Entonces, ¿cómo diablo le hacemos, a pesar de que somos diferentes, Para pero que convivir tenemos que aquí. coexistir y Sí, convivir en un mismo entorno, ¿no? sí. Creo que ese es uno de los grandes retos ahora, Ujú. ¿sí? O sea, finalmente, pues mucho de esto se debe a las luchas feministas, por ejemplo, ¿no? En estar en este proceso de decir, no, es que, o sea, sí, somos iguales ante la ley, pero nuestra propia condición como cuerpos sexuados, pues, o sea, nos necesitamos otro tipo de elementos, otro tipo de principios, otro tipo de leyes, ¿no?, que consideren aspectos que solamente le pertenecen al cuerpo femenino, ¿no?, por Pero llamarlo de incluso alguna ante la manera. ley se deberían de salvar estas diferencias, ¿no? Porque aplicar un modelo de ley para todos
también tiene sus complicaciones. Sí, pues es lo que te decía, ¿no? Que uno revisa, digamos, brevemente el surgimiento de la teoría política y bueno, finalmente no hay que, digamos, desligarlo de los contextos históricos. Entonces, venimos hablando de los procesos, por ejemplo, de conquista, de colonia, y la parte de las guerras, y que finalmente, si lo piensas, en el fondo solo era una manera de ver cómo nos repartimos el mundo, ¿no? Sí, De aquellos quienes se sienten los dueños y las principales potencias, ¿no? Y que seguimos como en la misma lógica. Entonces, en ese proceso, bueno, yo soy diferente a ti, pero tú tienes que ser como yo te digo, porque mis valores son los son que tienen que mejores. estar Ujú. encima de los tuyos. Entonces, eso ha venido, me parece, a cambiar ya. Cada vez hay más protestas, cada vez hay más críticas, incluso dentro de la propia academia, ¿no? O sea, que hay otras formas de hacer ciencia, hay otras formas de poder investigar la realidad, ¿no? Y ahí creo que es donde se debieran dar los debates serios, ¿no? Ya no es desconocer, no es minimizar o no es pelearte con X o Y sistema o X o Y No, modelo, sino frente a la compleja realidad que tenemos, o sea, ¿qué más necesitamos? ¿No? Entonces, me parece que ahí las experiencias de vida de cada uno de nosotros, bueno, pues es algo invaluable. Tan es así que la inteligencia artificial se nutre justamente de sí. esos datos que nosotros generamos, Ujú. ¿no? Ok. Oye, ¿tú pensarías que lo que nos hace falta como sociedad, como estudiantes, como individuos comunes y corrientes sería cuestionarnos más o no? Mira, el hecho de cuestionarte, o sea, si tú ves tu formación, digamos, profesional por un lado y tu historia de vida, cuando uno nace, el mundo ya está dado, ya está construido. Entonces, de manera natural, de alguna manera, pues tú vas aprendiendo lo que sí, lo que no, cómo, a qué hora, y de tal manera que lo naturalizas. Entonces, ¿en qué momento piensas que lo que tú haces, ¿sí?, es lo correcto? O lo que tú dices, en algún sentido puedes estar ofendiendo a un otro. Ujú. Entonces, eso es bien complicado porque incluso dentro de la propia academia, sabiendo que existe ese proceso, pues hay una resistencia brutal a no cuestionar eso que ya está dado. Por ejemplo, no sé, en las matemáticas es frecuente decir, bueno, 2 más 2 son 4, ¿no? Entonces ahí ya no hay problema, porque no importa si estás en China, si estás en África, si eres Van hombre, a si ser eres cuatro. mujer, 2 más 2 son 4. Entonces ya es prácticamente una ley universal y no se cuestiona, ¿no? Entonces dices, no, aquí uno tendría que pensar, ¿no? Si en realidad ese tipo de racionalidad es la única con la cual podemos hacer ciencia, ¿sí? Porque sí, habrá cosas que son medibles y que son cuantificables, pero habrá otras, o en esta parte de las emociones y los sentimientos humanos, ¿Cómo ¿cómo lo lo mides? mides, no? ¿Cómo lo Aunque mides? a pesar de eso, o Sí, sea, se sigue insistiendo en generar mecanismos, bases de datos, programas electrónicos para medir, ¿no?, esta parte, ¿no?, de lo humano, por llamarle de alguna manera. Entonces, en ese proceso, pues sí, o sea, la educación, insisto, es uno, debe ser uno de los grandes pilares de transformación, de cambio, pero si desde que uno nace en una cultura hay cosas que por sí mismas ya no se cuestionan porque es así, sí, entonces, ¿en están qué dadas. momento la escuela tendría que darte las herramientas para decir, bueno, ya aprendiste cómo se desarrolló tal modelo, tal teoría, etcétera? Ahora te toca a ti, ¿no?, pensar si esto te sirve, ¿no?, en tu vida diaria, en tu vida real, y a partir de ahí vendría este ejercicio de reflexión, que sería digamos, como el proceso para llegar a cuestionarte, ¿no?